Amigas, amigos, en esta ocasión quiero responder a una pregunta que me hacía un niño y otras personas con respecto a lo que lamentablemente acaba de suceder a nuestros hermanos en Turquía. La pregunta es, ¿por qué Dios permite los sismos? ¿Por qué Dios permite los terremotos, los temblores? No es una pregunta fácil de responder. Sin embargo, comparto con ustedes esta reflexión que he escrito que abarca un poco más allá de la pregunta. Comienzo diciendo que el conocimiento y la sabiduría humana son muy limitados y no siempre entendemos el por qué y el para qué de las cosas. Y un ejemplo de esto es el sufrimiento y el dolor. Imaginen a un niño que su madre lo lleva al médico porque está enfermo y en el consultorio el niño ve que el médico prepara una jeringa para inyectarlo. A gritos y llorando le pide a la mamá que lo impida pensando que ella lo va a hacer. Pero ante su admiración, el niño se da cuenta que la mamá, por el contrario, en lugar de impedir que lo inyecten, lo sujeta para que el médico le aplique la dolorosa inyección o la curación que arde en la herida. Estoy seguro de que el niño incluso le dirá a su mamá que ya no la quiere porque permitió, según él, que le hicieran daño, cuando en realidad aquello que parecía un daño era la forma de ayudarle a sanar. Este niño reaccionó así porque su conciencia y conocimiento son limitados, a diferencia del conocimiento de la madre que tiene una mayor conciencia de las cosas. Para el niño fue algo malo, para la mamá era algo bueno. Pues esto nos pasa comparándonos con Dios. De acuerdo a nuestra limitada experiencia y conocimiento, no somos capaces de entender muchas cosas que para Dios tienen sentido. ¿Cuál? ¿Para qué o por qué? Estas son preguntas de las que no siempre podremos tener una respuesta. Para los creyentes, sabremos que tienen un sentido y una razón para Dios, aunque nosotros no seamos capaces de entenderlo en el momento en que vivimos. Ante el problema del mal y el dolor, podemos entender algunos puntos. Que existe el mal provocado por fuerzas naturales y por la limitación humana, como lo sucedido ante la grandeza y fuerza del mar en un tsunami y la fragilidad de las construcciones junto a la playa o lo pequeño del ser humano. Grandes fuerzas naturales, pequeñez de construcciones humanas o del cuerpo humano. O también como los males provocados por virus, bacterias, hongos o enfermedades, que son cuestiones provocadas por fuerzas naturales ante la pequeñez y la limitación del ser humano. Todo esto nos afecta y lo consideramos como malo y doloroso. Pero también, además de las fuerzas naturales, la limitación humana, existe también el mal y el dolor ocasionados por nosotros mismos o por otros semejantes. Un ejemplo de lo ocasionado por nosotros mismos, el mal provocado por nosotros mismos hacia nosotros mismos, es cuando nos caemos por negligencia, o cuando nos enfermamos por comer comida chatarra o exceso de grasa o azúcar. Y un ejemplo de cuando el dolor es ocasionado por los demás es cuando alguien, por utilizar mal su libertad o por dejarse llevar por la maldad, nos asalta, nos hiere o abusa de nosotros. Lo curioso es que, tanto ante el dolor provocado por las fuerzas naturales, la limitación humana o la maldad de los demás, terminamos culpando a Dios por el mal y el dolor que sentimos. La pregunta sería, ¿es correcto culpar a Dios por esto? ¿Por las fuerzas naturales? ¿Por la limitación humana? ¿O por la maldad humana? Desde mi punto de vista, no. Porque la naturaleza, sus fuerzas y sus leyes son magníficas, y sólo cuando el ser humano se ve involucrado en ellas es cuando las consideramos una tragedia. De esto te voy a hablar más adelante.
y porque la maldad de nuestro prójimo o de nosotros mismos no depende de Dios, sino depende del ser humano, de la manera equivocada de manejar nuestra libertad. No nos queda duda de que no podemos culpar a Dios de las guerras producidas por el ser humano o por la injusticia y el hambre en el mundo. No lo podemos culpar por la trata de personas, por la discriminación, el narcotráfico, no lo podemos culpar por la violencia familiar, no lo podemos culpar por los accidentes provocados por negligencia y muchas cosas más. Aunque mucha gente le echa la culpa a Dios de esto cuando son responsabilidades del ser humano. Tenemos que entender que en lugar de culpar a Dios por estas cosas, entender que Dios nos invita a actuar con conciencia, responsabilidad, respeto, justicia y todos los valores. Esto en relación a los demás. Y con relación a la naturaleza, Dios nos enseña a respetarla, actuando con cuidado, no siendo temerarios, a aprender de la física, de la química, de la fuerza de los vientos, de los movimientos telúricos, etc. Y así es como podemos enfrentar, vencer y prevenir los males. Ahora, regresando a las fuerzas naturales, a los terremotos, los tsunamis, tengo que decir que Dios creó el universo con determinadas leyes que le permiten subsistir, que hacen de la Tierra y de todo el universo del espacio algo maravilloso. Y este universo tiene también limitaciones. Por ejemplo, el mar llega hasta un límite. Las estrellas, por muy grandes que sean, por muy brillantes, también tienen un límite de vida. Dios también creó al ser humano y por ser parte de la creación, por no ser Dios, también tiene limitaciones. El ser humano no puede vivir para siempre en esta tierra. No puede soportar todas las cargas o pesos. No puede soportar todos los dolores. Está sujeto a enfermedades, bacterias, hongos, virus, caídas. Está sujeto al paso del tiempo y está sujeto también, como he dicho anteriormente, a las acciones de otras personas. Nadie puede dudar que el mundo es maravilloso. Imaginen lo que voy a mencionar con toda su grandeza. Imaginen las cataratas, son maravillosas. Imaginen las olas gigantescas del mar, son maravillosas. Imaginen el viento que es capaz de crear huracanes, tormentas, tornados. El viento es maravilloso. Imaginen los conjuntos de animales salvajes, son increíbles. Imaginen las profundidades con sus cavernas, son espectaculares. Imaginen las erupciones volcánicas, los tsunamis, las caídas de meteoritos, los icebergs o glaciares que se desgajan e incluso las capas de la Tierra que chocan entre sí son una maravilla de la naturaleza que logra que ante el movimiento de la Tierra se acomoden. Todo esto que les acabo de mencionar es maravilloso. Sin embargo, todo esto que he mencionado se puede convertir en algo terrible cuando aparece ¿qué? Cuando aparece el ser humano. Solo hasta que aparece el ser humano es cuando aparecen las tragedias. En el mundo que lleva millones de años, mientras no existía el ser humano, no había tragedias. Para que me comprendan lo que estoy diciendo, vuelvo a mencionar estas cosas grandiosas que ya dije, pero ahora con el ser humano. Las cataratas en las que cae una persona. Las olas gigantescas donde hay personas que no saben nadar o no tienen una embarcación resistente. Los huracanes, tormentas o tornados en lugares donde viven personas. Los conjuntos de animales salvajes donde se atraviesa una persona a su paso y, por ejemplo, imagínense una persona rodeada de una manada de leones salvajes. Esa manada es maravillosa, pero cuando entra el ser humano aparece la tragedia. Imaginen las cavernas donde cae una persona en lo más profundo, tragedia.
Imagine las erupciones donde viven personas, los tsunamis en las playas donde habitan personas, las caídas de meteoritos sobre una ciudad o sobre personas. Imaginen las capas de la tierra que chocan y se acomodan en lugares donde la gente ha construido sobre estos terrenos. La naturaleza tiene sus leyes, sus movimientos, pero cuando el ser humano aparece ahí, es cuando aparece la tragedia. Un tsunami, una erupción, un sismo son espectaculares cuando no hay gente involucrada, pero se convierten en tragedia cuando afectan al ser humano. Un niño ahogado, una madre alcanzada por la lava de un volcán, una familia sepultada por una construcción que cae durante un sismo, o una familia que pierde todos sus recursos por el sismo. Si el sismo que acaba de pasar hubiera ocurrido en un lugar despoblado, no habría ninguna tragedia. La tragedia es la presencia del ser humano en ese lugar. Y ante esto que les acabo de mencionar, las tragedias, mucha gente se pregunta, ¿Dios quiere que el ser humano sufra estas consecuencias? La respuesta sería no. Por el contrario, Dios, como lo dice el libro del Génesis, quiere que el hombre crezca en experiencia, en conocimientos, en responsabilidad, se multiplique y domine la tierra. Para ello, Dios le ha dado al ser humano sabiduría, memoria, creatividad y muchos valores más que le han permitido ir dominando la tierra. El hombre ha aprendido a volar. El hombre ha aprendido a hacer grandes embarcaciones. El hombre ha aprendido a crear alarmas sísmicas. Pero Dios le ha enseñado también al hombre a respetar a la naturaleza para que no se vuelva en su contra, como ha sucedido con la destrucción de las capas de ozono que nosotros hemos destruido y que ahora se han vuelto en contra de nosotros mismos. Fíjense, los protocolos para evitar tragedias durante sismos cada vez son más eficientes, pero no siempre son cumplidos por todos los seres humanos. Por ejemplo, aún hay personas que siguen poblando zonas sísmicas. Ya saben, es una zona sísmica y el ser humano se sigue acomodando ahí. No va a pasar nada. Tembló, pero hace muchos años. No, a mí no me va a tocar. No, yo ya le pedí a Dios. La naturaleza tiene sus leyes. Donde ha habido lagos, seguramente regresará el agua. Donde ha habido lagos, seguramente habrá grandes lluvias. Y donde son capas que van a estar chocando por debajo de la tierra, siempre va a sembrar. Así que, si alguna persona sigue poblando zonas sísmicas, construyendo en esa zona sin tomar en cuenta las exigencias para que su construcción sea segura, será un problema. Y en otros casos sucede lo mismo. Negligencia, descuido, exceso de confianza, como quien se mete a lo más profundo del mar sin saber nadar. Culpa de Dios. Quien aborda una embarcación sabiendo que viene una tormenta. Culpa de Dios. Quien se confía en que los animales salvajes pueden ser domesticados y de repente se vuelven en contra de ella. O quienes ponen su población en las cercanías de volcanes activos. ¿Esto es culpa de Dios? ¿O es el ser humano que no ha aprendido a entender a la naturaleza? ¿O no ha aprendido a decir, bueno, si voy a construir en una zona sísmica, construyo de acuerdo a ese terreno? Por eso, a la pregunta que algunos se hacen después de una desgracia, ¿dónde está Dios? Tendríamos que responderles, ha estado siempre ahí. Más aún, desde antes de que se presentara la tragedia, invitándonos a actuar con sabiduría, con prudencia, apelando a nuestra memoria que nos recuerda tragedias anteriores, invitándonos a ser responsables y a no confiar en que basta una oración o un exceso de confianza para que ya no tiemble en zonas sísmicas, para que no haya huracanes en donde soplan y se cruzan grandes vientos, para que ya no haya ataques de leones o de cocodrilos a personas que se les acercan temerariamente, etc. Dicho de otra manera, muchas tragedias podrían evitarse, pero no siempre hacemos lo que tenemos que hacer para evitarlas, sino, peor aún, en ocasiones somos causantes o propiciadores de la tragedia. Nadie duda de que en lugares como la Ciudad de México,
la experiencia por sismos anteriores, la regulación actual para construir nuevos edificios, la búsqueda de materiales más resistentes, el conocimiento de las zonas más seguras, la cultura de la prevención, las alarmas sísmicas y el seguimiento de los protocolos de evacuación han sido fundamentales para evitar nuevas tragedias. En todos estos elementos es donde podemos encontrar a Dios y no en la irresponsabilidad, en la inconsciencia o en el exceso de confianza. En Turquía han existido temblores muy fuertes. Algunos, por ejemplo, destruyeron la basílica donde estaba la tumba de San Juan. Destruyeron grandes ciudades de la antigüedad. En Turquía tienen esta experiencia, pero piensan, pasó hace muchos años, ya no se va a volver a repetir. De acuerdo a los expertos, pudo haber menos víctimas, menos caída de edificios, si hubieran tomado en cuenta esto. Y un último punto. Después de algunas tragedias podemos encontrar a Dios en la solidaridad de quienes se unen para ayudar a las víctimas y para orar por los difuntos. Esto es maravilloso. Aún en medio de la tragedia, como dice una parte del Evangelio, cuando hablan del ciego de nacimiento, Señor, ¿por qué esta persona nació ciega? Cristo dice, para que se vea la gloria de Dios, para que ustedes respetándolo, ayudándole, siendo solidarios con Él, se vea la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se tiene que ver en este momento y siempre ante un hermano herido, ante una persona que necesita alimento, apoyo, etc. Y por eso, si ha habido un sismo de tierra, tiene que haber un sismo en el corazón para que nos mueva a actuar en favor de los demás. Ciertamente, muchos quisieran que Dios cambiara las leyes de la naturaleza para seguir actuando en forma irresponsable. Me persino y me meto al mar aunque no sepa nadar. Me persino y me subo al coche alcoholizado aunque vaya a propiciar un accidente. Dios va a detener mi coche cuando vaya a exceso de velocidad. Dios me va a sacar del agua cuando me esté hundiendo. Dios me va a... No, no pongamos en Dios la responsabilidad que tenemos nosotros. Y también tenemos que decir que en muchas ocasiones es gracias a las pérdidas, las experiencias dolorosas y fuertes, los retos y la solidaridad, cómo y cuándo los seres humanos crecemos y damos pasos para mejorar. Aún en medio de la tragedia que podía uno decir no se sacó nada de bueno, Dios aún en medio de los renglones torcidos sabe escribir enseñanzas maravillosas. Y como dije al principio, hay cosas que no podemos entender, como el niño de la inyección. ¿Por qué me inyectó mi mamá? A lo mejor no lo entiende. Lo va a entender después, cuando sea adulto. San Pablo dice en una de sus cartas, hay cosas que no entendemos. Somos como niños, pero llegará el momento en que las podamos entender. Y concluyo con esta historia de la abuela y el nieto. La abuela todas las tardes se sentaba en una silla cerca de una mesa y ahí se la pasaba bordando. Y todas las tardes el niño al verla llegaba y se sentaba en el suelo, volteando hacia arriba. La abuela seguía bordando y bordando y el niño veía, caray, un nudo, otro nudo, otro nudo. Bueno, ¿qué haces, abuela? Porque esto se ve muy raro. La abuela le dijo, ya lo verás, ya lo verás. Después de varias semanas, la abuela siguió bordando y un día le dijo al niño, ahora sí levántate y vas a ver lo que hay del otro lado. El niño se levantó de donde veía solamente los nudos de abajo y la abuela extiende la tela y el niño ve un bordado maravilloso con una canasta, con flores, con frutas y mariposas. Este niño entiende que cuando estaba debajo de la abuela no veía las cosas, sino simplemente nudos. Solamente hasta que la abuela le mostró el conjunto de las cosas, el niño pudo entender lo que hacía la abuela. Yo creo que en esta tierra podemos entender algunas cosas porque nuestro conocimiento,
nuestra conciencia son limitadas. Nos permiten entender algo, pero no todo. A veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Pero estoy seguro que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos va a mostrar el bordado completo de la vida, con las cosas que parecían nudos, pérdidas, dolores, tristezas, enfermedades, pero al mostrarnos todo va a decir, ¿ya ves? Por esta razón tenías que pasar por un momento difícil, te fortaleciste. Por esta razón un familiar tuvo que perder la vida, para que entendieras que la vida es pasajera y que tenías que valorar a los otros que estaban cerca de ti. En fin, tenías que aprender de las pestes, de las pandemias, a cuidarte. Solamente hasta que lleguemos a la presencia de Dios, seguramente podemos entender el gran misterio de la vida y todo lo que vivimos en este tiempo. Ojalá que esta reflexión les haya ayudado a entender el por qué Dios permite los huracanes, los terremotos, por qué incluso lamentablemente hay pérdidas humanas por la limitación humana, pero no por la maldad de Dios. Al contrario, toda pérdida es recibida siempre por Dios en su presencia. Que Dios les bendiga.